Muy bien, hola chiquillas y chiquillos, vamos a mirar un problema ahora al respecto del trabajo y las fuerzas que realizan trabajo. Lo vamos a leer en primer lugar. Un bloque de masa M25 kilos está unido a un resorte de constante elástica 50 newton por metro. O sea, tenemos aquí ya datos importantes como siempre en el enunciado. Este bloque está sobre un plano inclinado en 25 grados, se supone que dice ahí, y el coeficiente de roce cinético es de 0,2, como muestra la figura que tenemos abajo. Cuando el resorte se encuentra en su posición de equilibrio, el bloque se libera, se suelta, desplazándose desde 0 hasta una distancia de 0,15 metros, o sea, se desplaza 15 centímetros, en otras palabras, deformando el resorte. La idea entonces es que esta masa está conectada con el resorte, ¿no? Está en esa posición, se deja libre la masa, por lo tanto la masa cae y estira el resorte, están conectados. En ese mismo intervalo de desplazamiento, o sea, desde aquí hasta acá, se aplican dos fuerzas sobre el bloque. Una de magnitud 20 newtons, que forma un ángulo de 15 grados con respecto al plano, ahí está, y otra fuerza variable de magnitud F2 que está dada por el gráfico que está acá. Entonces hay que determinar el trabajo de cada una de las fuerzas que actúa sobre el bloque en el intervalo dado y el trabajo total realizado por las fuerzas. O sea, la suma finalmente de todos los trabajos. Lo primero que convendría darse cuenta aquí para comenzar a realizarlo es que este bloque o sobre el bloque no se ejercen solamente esas dos fuerzas, ¿cierto? Sino que hay otras también, las que conocemos ya a esta altura. Tenemos, por ejemplo, o deberíamos tener una fuerza normal, un peso para abajo. Al deslizarse, se supone que va a haber una fuerza de roce. Nos dicen que hay un roce cinético y hay una fuerza elástica. Fíjense que estamos estirando el resorte. Por lo tanto, el resorte presenta una fuerza elástica que va en contra de esa deformación. Así que debería ir en esa dirección. Vamos a hacer un diagrama por aquí, un poquito más con más calma. Vamos a dibujar por ahí nuestro plano inclinado, supongamos que ese es. Vamos a dibujar un eje paralelo al plano como solemos hacer. Y ahí tenemos el otro eje, perpendicular a él. Entonces, tendríamos lo que llamaríamos un eje Y y por acá un eje X. Vamos a suponer que para abajo del plano es el eje X positivo. Entonces vamos a tener nuestro objeto por aquí al medio, nuestra caja que está ahí, y dibujemos la fuerza nuevamente. Entonces, tenemos una fuerza normal. Tenemos dos fuerzas, que una va para acá, una llamada F2, y otra fuerza por ahí. Voy a dibujar las magnitudes de manera arbitraria, nos interesan más que nada las direcciones en este momento. Por ahí está el peso, y teníamos dos fuerzas que voy a dibujar levemente separadas para que no se confundan. Ahí está. De nuevo, las magnitudes de las fuerzas son arbitrarias en este momento porque nos interesa saber las direcciones más que nada y no sabemos cuáles son las magnitudes todavía. Entonces tenemos fuerza normal, fuerza F1 que va para allá según el dibujo, F2, el peso, la fuerza, digamos que esta es la fuerza de roce y esta digamos que es la fuerza elástica. Vemos ahí que el ángulo debería ser el que está ahí, 25 grados, y la fuerza 1 con el plano genera un ángulo, vamos a llamarle alfa, que es de 15 grados, según lo que nos dice el enunciado. Cada una de estas fuerzas realiza trabajo entonces, como ustedes ya saben, así que deberíamos calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajos, porque son 6 fuerzas, ¿no? Ya nos dicen, y aprovechando que está el dibujo aquí, partamos analizando el trabajo que hace la fuerza 2, o la fuerza F2 más bien, ahí, que es, como espero que recuerden, es el área bajo el gráfico. Ahí, por lo tanto, tenemos que ocupar este dibujo
y determinar el área. Eso debería ser simple, ya que es una figura que no tiene mayor complicación. Voy a, como siempre, las figuras uno puede ocupar las que uno quiera, ¿no? Separarlas en distintas figuras para calcular el área. Yo lo voy a separar en tres, que parece ser lo más rápido. Entonces me quedan dos triángulos y un rectángulo al medio. Veamos esta parte de aquí. Esa área debería ser la base, que tienen 1, 2, 3, 4, 5 unidades, 5 centímetros en el caso de la base. Por lo tanto será, recuerden que esto está en newtons y el resultado debe estar en joules. Así que aquí deberán ser 0,05 la base, centímetros, en metros sería eso, por la cantidad de newtons, que son 3. 3 newtons, todo eso dividido por 2. En la parte de aquí al medio, en el rectángulo que se genera, tengo una base de 1, 2, 3, 4, 5 centímetros otra vez, 0,05 centímetros, por la altura que es 3 newtons. Ahí. Y finalmente acá tengo un triángulo, en este caso, que es 1, 2, 3, 4, 5 de base. Al parecer es igual al primero. Por 3 dividido por 2. Sí, son iguales. Entonces, al sumar estas áreas, deberíamos tener el trabajo total que hace la fuerza. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza 2, partimos por ese trabajo simplemente porque estaba la imagen a la vista. Entonces tendremos la suma de estos tres. Creo que podemos colocar los valores aquí. Y si sumamos los tres valores, entonces nos da 0,3 joules, por supuesto. Ese sería nuestro resultado para el área de este gráfico. No es muy grande al parecer el trabajo que realiza esta fuerza. Pero bueno, ahí está el primero. Retomemos el orden ahora. Vamos a la fuerza 1, que es esta fuerza que está aquí. Entonces pensemos en el trabajo que realiza la fuerza 1. Y como ya saben, en este caso tenemos el módulo y tenemos un ángulo. Así que lo más fácil sería simplemente determinar que la fuerza es el módulo F1 por el módulo del desplazamiento D por el coseno del ángulo entre ellos, que es alfa en este caso, si se fijan, ¿no? Ya que el desplazamiento es hacia abajo del plano. Entonces tendríamos F1 que vale 20 newtons por la distancia, que es 0,15 metros, 15 centímetros en otras palabras, por el coseno de alfa. Y alfa es 15 grados en este caso. Listo, tenemos el trabajo de la fuerza 1. Nos falta el trabajo de la fuerza 2. No, perdón, ya lo hicimos. Así que continuamos con alguna de las otras fuerzas. Tengo fuerza 1, fuerza 2. Vamos con el trabajo de la normal, que debería ser muy fácil. Es 0, ¿cierto? La fuerza normal es perpendicular. Me va a quedar fuerza normal, módulo de la fuerza normal, módulo del desplazamiento, pero el ángulo es 90, así que eso es 0, ¿no? Ahí no hay mucho que hacer. Avancemos. Tenemos la fuerza de roce, aquí está. Y para la fuerza de roce, cinético nos estamos imaginando, ya que se va deslizando. Para eso primero necesito determinar la fuerza de roce, ¿no? Y la fuerza de roce es el coeficiente cinético por la fuerza normal por, bueno, ahí está la fuerza, módulo de distancia, y el ángulo obviamente debe ser 180 en ese caso, un menos 1 da eso, ¿cierto? Ahora, el problema es que no tenemos la fuerza normal. Bueno, eso deberíamos sacarlo del enunciado, o más bien del diagrama que está ahí, ¿no? Si se fijan, podemos aquí determinar
esa fuerza. La fuerza normal está en el eje vertical, vertical entre comillas, no perpendicular al plano. Entonces debe ser fuerza normal para arriba. F1 tiene un componente para arriba también. F1 seno de ese ángulo de alfa. Y hacia abajo tenemos un componente del peso, menos m por g. Si se fijan, es el cateto adyacente, por lo tanto es coseno del otro ángulo. Y esto es igual 0. Quedó ahí un poco arrinconado, pero ese es el valor, y por lo tanto si despejamos la normal, nos va a quedar m por g coseno del ángulo del plano inclinado menos F1 seno del ángulo entre F1 y el plano. Entonces ahora deberíamos usar ese valor para la normal. Usemos otro color aquí. Normal, entonces, hagamos el cálculo. Son 25 kilos por G (9,8) coseno de 25 grados menos F1, que vale 20, por seno de alfa, que era 15 grados. Hacemos el cálculo. Newtons, porque es una fuerza, ¿no? Tenemos ahí fuerza normal. Bueno, pero necesitamos el trabajo entonces, así que volvamos acá. Por lo tanto, el trabajo que hace la fuerza de roce cinético, F minúscula le habíamos puesto, debe ser esa fuerza, entonces, de la fuerza normal por el coeficiente, por el desplazamiento, y coseno de 180, que vale menos 1. Así que pongamos de inmediato el menos ahí. Coeficiente 0,2, la normal 216,87 por la distancia o el módulo del desplazamiento, y el menos 1 ya está ahí. Hacemos este cálculo. Es el trabajo en este caso. Trabajo de la fuerza de roce. Tenemos entonces tres trabajos hasta el momento. Veamos cuál vamos. Falta el del trabajo de la fuerza elástica. Trabajo, fuerza elástica. Bueno, eso ya lo hemos calculado en clases, así que vamos a colocar la fórmula nomás. Es la constante del resorte, la deformación del resorte, que si nos fijamos del enunciado es simplemente d al cuadrado partido por 2. Por lo tanto, colocamos aquí 50 por d, 0,15 al cuadrado partido por 2. Ahí tenemos. Y nos falta ahora, nos falta el trabajo que hace el peso. Así que el trabajo que hace la fuerza peso, WG le vamos a colocar, que es la fuerza, como ustedes ya saben, fuerza del peso, que es m por g, módulo de la fuerza, módulo de la distancia, d por el ángulo, coseno del ángulo entre ellos. Y aquí, si se fijan en el dibujo, no es el ángulo θ que aparece ahí, no, los 25 grados, es este ángulo entre la fuerza y el desplazamiento. El desplazamiento es a lo largo del plano. Entonces podemos escribir, por ejemplo, 90 menos el ángulo, ¿sí? Fíjense en el dibujo. Entonces ese ángulo de ahí es el que nos interesa para esta fórmula, pero resulta ser que esto, coseno de 90 menos el ángulo, es lo mismo que seno del ángulo. Podríamos escribir cualquiera de las dos. Si ustedes hacen el intento, va a dar exactamente el mismo valor. Entonces ponemos los valores que tenemos aquí: 25 kilos por G, 9,8, por D, 0,15, y coseno de 90 menos 25 o seno de 25. Yo voy a colocar ese último, que es más corto, 25 grados. Es una propiedad trigonométrica, por supuesto. Bueno, hasta aquí es la parte A. Si se fijan, creo que tenemos todas las fuerzas. Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 trabajos que hemos calculado. Ahí. Y son las 6 fuerzas que hemos visto
a partir de este problema. Entonces la B es muy fácil. Esto sería la A, ¿cierto? Parte A, todo lo que hemos calculado hasta aquí. Y la parte B sería simplemente determinar el total. Trabajo total. Así que empezamos a sumar. Por ejemplo, el trabajo del peso es 15,53 más el trabajo de la fuerza elástica 0,56 menos el trabajo del roce 6,5 más, ¿dónde vamos? El trabajo de la fuerza normal, bueno, es 0, lo vamos a sumar solo por completar el valor. 6,5 era más 0 más el trabajo que realiza la fuerza 1, 2,9. Y nos falta el trabajo que realiza la fuerza 2, 0,3. 0,3. Todos se miden en joules, así que el resultado queda en joules. Perdón, me faltó un detalle aquí. Si se fijaron, la fuerza, el trabajo quiero decir que hace la fuerza elástica. Aquí lo vemos en el diagrama y en el dibujo original va en contra del movimiento. Se opone al desplazamiento. Por lo tanto, en realidad aquí deberíamos haber colocado en esta parte un signo menos, ¿no? Porque va en contra. Por lo tanto, aquí vamos a colocarlo simplemente en el resultado. Tendríamos ese valor. Así que ahora hacemos el total. Nos aseguramos que todas las fuerzas correspondan. Y el resultado nos da 11,67 joules. Y con eso termina este problema.